con ustedes a hacer de. Bueno, pensé que, buenas tardes a todos, pensé que como estaba programado que estuviera el profesor Castro, iba a tener una audiencia multitudinaria, digo, al fin vamos a poder dar una clase con cancha llena, digo, debe estar todo el mundo esperando ansioso la clase del doctor Castro, pero bueno, veo que no había tanta gente ávida de escuchar la clase de nociones de economía. ¿Leyeron? ¿Fueron leyendo hasta ahora? ¿Tienen muchas dudas, inquietudes? ¿Cómo están? ¿O quieren que empiece yo con algunas preguntitas que pueden ser de utilidad? ¿Arranco? ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, la clase de hoy entonces va a estar basada en lo que es la bolilla 6, donde vamos a hablar de el sistema financiero. Cuando hablamos del sistema financiero, estamos hablando del sistema que hace que se dé la posibilidad de transferencia de mercaderías entre los agentes que intervienen en una economía, tanto de manera interna como externa. Es decir, el sistema financiero es aquel que posibilita a través del flujo del dinero el intercambio de mercaderías entre las distintas economías de los distintos agentes económicos, de los distintos países o en la región. La clase de hoy va a estar basada en eso, ¿sí? Y vamos a ver, durante la clase vamos a ir viendo las preguntas que están relacionadas con el sistema financiero, el funcionamiento del Banco Central y cómo el Banco Central interviene en la economía y modifica ciertas variables de manera de tener un rol protagónico en el sistema financiero. Básicamente los mercados que intervienen en el sistema financiero son los mercados de dinero, ¿sí? Los mercados de activos de renta fija y los mercados de divisas. Los mercados de dinero son aquellos mercados donde los agentes hacen colocaciones financieras, ¿sí? Los agentes intermediarios son los bancos, ¿sí? A modo descriptivo esto, y a través de una tasa de interés, ¿sí? Se da el juego de la oferta y la demanda de dinero en este mercado de dinero. Cuando hablamos de activos de renta fijas, hablamos de los mercados de bonos. No sé si ustedes habrán escuchado, por ejemplo, hablar ahora que Argentina acaba de reestructurar su deuda pública. Esa deuda pública que tiene el Estado cotiza en el mercado de bonos, es el mercado de renta fija. Se llama así de renta fija porque estos títulos son una especie de pagaré, ¿sí? Una especie de pagaré que ofrece el gobierno, puede ser el gobierno nacional, provincial o algunas empresas privadas, especie de pagaré de pago a futuro que ofrecen una determinada tasa de interés, ¿sí? Esos títulos cotizan en los mercados de activos de renta fija o los mercados de bonos o de obligaciones negociables en el caso de las empresas. El bono más comercializado ahora en el mercado de renta fija en Argentina es el famoso bono que se acaba de canjear, que es el bono A30, ¿sí? Que es el que ustedes, si han estado escuchando las noticias, ven que es el bono más utilizado para hacer el famoso contado con liqui que hacen las empresas o contado con liquidación, que significa que utilizan los agentes económicos para obtener dólares en el mercado de activos de renta fija. Esa operación que ustedes escuchan del dólar MEP o el contado con liquidación, que es ese dólar que es un poco más caro que el dólar oficial,
está dado básicamente porque existen activos de renta fija que cotizan tanto en pesos como en dólares. Entonces, cuando alguien quiere hacerse de dólares, no tiene más que comprar un activo de estos en pesos, ¿sí? Y después venderlo en dólares. Entre el momento de la compra y de la venta, el Estado le exige un parking o una estadía que se llama parking, con el cual tienen que tener en este momento 3 días los títulos en su poder para poderlos vender. Esto es a título informativo. Lo que sí quiero que entiendan es que existe un mercado de activos de renta fija donde cotizan los bonos de los gobiernos y las obligaciones negociables que emiten las empresas. Al igual que los gobiernos, las empresas, cuando quieren financiarse en el mercado de capitales, recurren al mercado de renta fija emitiendo obligaciones negociables, o sea, pagaré que van a ir al mercado y los agentes financieros los van a comprar ofreciendo una mayor o menor tasa de interés como descuento de esas obligaciones negociables. En los mercados de divisas, algo vimos la clase anterior, en el mercado de divisas se cotizan las monedas de los distintos países, el dólar, el euro, el peso argentino, el real, todas esas monedas cotizan en los mercados de divisas. Hay una pregunta acá que dice reflexiones sobre cómo es el proceso histórico de la aparición del dinero. Bueno, esto haciendo un poco de historia, ustedes saben que en la antigüedad se empezó, lo hacemos rapidito porque tenemos que ir a conceptos más importantes, pero en la antigüedad en principio se comerciaba a través del trueque, no existía la moneda, entonces se intercambiaban unas mercaderías por otras. Esto hacía que fuera difícil, dificultoso hacer intercambios, entonces hubo, por el correr del tiempo, determinadas mercaderías que eran más maniobrables que otras, se fueron convirtiendo en una especie de mercadería de cambio o moneda, ¿sí? Y así, por ejemplo, fueron apareciendo algunas mercaderías como cigarros, como la cerveza, como el vino, que tenían algunas particularidades más propias, más para poderse intercambiar, llegando a un momento de que la mercadería más utilizada para intercambiar empezaron a ser los metales. Entonces, el dinero empieza a aparecer ahí a través de los metales que se usaban para el trueque como un dinero mercancía. Un dinero mercancía que lo que hace es tener un valor intrínseco ese dinero. Que el dinero tenga un valor intrínseco significa que en principio esa moneda o ese dinero que ustedes tienen en la mano tiene un valor en sí mismo más allá del valor que representa. Para darle un ejemplo, una moneda de oro, ¿sí? Valía, el Estado puede acuñar una moneda de oro diciendo que vale determinada cantidad de pesos, pero supongamos 100 pesos, pero a su vez va a tener el valor intrínseco de lo que vale su peso en oro, ¿sí? Que puede ser mayor o menor al valor de la moneda. Fíjense ustedes que en este momento, si ustedes salen a la calle, la mayoría de las monedas que hay en circulación en Argentina han desaparecido todas. No hay monedas. ¿Y esto por qué se da? Porque el valor intrínseco que tiene esa moneda, el valor del metal que contiene esa moneda, es superior al valor que representa. Entonces ya no conviene ir al almacén y pagarle con moneda de 10 centavos, sino que nos conviene ir con la moneda de 10 centavos a vendérselas al chatarrero por el valor intrínseco que tiene esa moneda por el metal que contiene. Ese es el concepto de valor intrínseco del dinero. Cosa que el dinero moderno, el dinero papel, no tiene un valor intrínseco en sí mismo. Tiene el valor de lo que representa el billete. Por eso decimos que la primera aparición entonces de moneda a través de los metales fue a través de los metales, con el valor intrínseco de la moneda. El dinero actual que se llama dinero fiduciario, no tiene su valor por lo que el billete representa, o por lo que el dinero representa, pero ya no está respaldado en oro o en divisas como en su momento estaba respaldado este dinero metal. Es así que con el correr del tiempo, entonces,
el dinero fue perdiendo su respaldo, el papel moneda o el dinero fue perdiendo su respaldo en oro o en plata o en metales preciosos para transformarse en un dinero fiduciario cuyo principal respaldo es la confianza que el demandante de dinero tiene en la economía que emite ese dinero. ¿Cuáles son los componentes de la oferta de dinero? Bueno, la oferta de dinero, el primer componente que tiene es el circulante o M1. Cuando hablamos de M1, hablamos de una forma de definir el dinero, un agregado monetario, ¿sí? Que está dado por las monedas y billetes de curso legal, ¿sí? Que debe ser aceptado en todas las deudas públicas y privadas, ¿sí? El circulante es el dinero de curso legal que está en poder del público y forma parte del M1. El otro concepto que forma parte del M1 son los depósitos en las cuentas cheques o los depósitos, así les llaman los americanos, pero nosotros los llamaremos acá depósitos en cuenta corriente. ¿Sí? Entonces, el principal, el componente del M1, esto es muy importante porque son preguntas de examen, ¿qué es el M1? Es el dinero en poder del público, ¿sí? Más los depósitos en cuenta corriente. No en caja de ahorro, depósitos en cuenta corriente. ¿Sí? ¿Cómo definimos entonces al dinero? Como cualquier cosa que sirva como un medio comúnmente aceptado de intercambio. ¿Sí? Esa sería una definición válida de dinero. El dinero, para ser considerado dinero, para que algo sea considerado dinero, básicamente debe cumplir 4 funciones. ¿Sí? Primero, debe servir como medio de intercambio, o sea, debe servir como moneda para la realización de las transacciones, ¿sí? En una economía. ¿Sí? El dinero también se utiliza, una segunda característica, debe ser factible de ser utilizado como unidad de cuenta. ¿Sí? Así como el peso se mide en kilogramos, la presión se mide en libras, la distancia se mide en metros o en kilómetros, el valor de las cosas se mide en pesos o en la moneda de curso legal. ¿Sí? Entonces, el dinero es utilizado como unidad de cuenta. ¿Se acuerda cuando hablábamos del Producto Bruto Interno, que decíamos que es el valor de mercado de todos los bienes y servicios? ¿Qué estábamos haciendo? Dando valor para poder tener una unidad de cuenta común. Esa unidad de cuenta común es la moneda o el dinero. Algunas veces el dinero se utiliza como depósito de valor. ¿Sí? La gente cuando quiere acumular o cuando quiere ahorrar, utiliza el dinero como depósito de valor. Esto no es muy conveniente, utilizar el dinero como depósito de valor, porque utilizar el dinero como depósito de valor tiene un costo, que es lo que la persona que tiene el dinero guardado se pierde de ganar por no tenerlo invertido. Pero en algunos países como Argentina, el dinero como depósito de valor es utilizado, pero el dinero de otros países. Se puede utilizar el dinero de Estados Unidos, como el dólar, o el dinero europeo, que es el euro, porque las condiciones económicas de determinados países hace que, como las monedas locales continuamente se deprecian, el dinero de otros países sea utilizado como depósito de valor. Como patrón de pago diferidos es la cuarta característica que debe tener una mercadería para ser considerada dinero. Significa que debe ser una referencia para ser utilizada en fijación de valores a futuro. Cuando se firman, supongan, contratos que tienen influencia sobre periodos futuros de 2, 3, 5 o 10 años, la única forma de referenciar la valoración de esos contratos es a través del dinero. Fíjense que estas 4 características en el peso argentino, hoy por hoy, si bien estaría dada la característica 1, que es la función central del dinero, que es servir como medio de intercambio, las características 2 y 3, que es que el dinero sirva como unidad de cuenta, o que algunas veces el dinero se utilice como depósito de valor,
relativamente el agente económico en Argentina, cuando tiene que hacer contratos a largo plazo, cuando tiene que utilizarlo como depósito de valor, recurre a monedas de otros países. Argentina tiene una tradición de muchos años de pérdida en el valor de su moneda. Es por eso que, si ustedes escuchan, algunos economistas hasta llegan a decir que el peso argentino no es una moneda, sino que es una cuasi moneda, porque no cumple todas estas características. O es una moneda blanda, dicen, siendo las monedas duras el dólar, el euro, el yen, las monedas de países que tienen otra tradición. Como habíamos dicho, ¿cuál es el costo de conservar el dinero? El costo de conservar el dinero en poder del público es el interés que se deja de ganar por hacer colocaciones en otras inversiones, ya sea en tener títulos de renta fija, ¿sí? en participar en el mercado de acciones, ¿sí? O hacer colocaciones financieras. La contrapartida a dejar de ganar dinero, porque el público elige atesorar dinero, es por razones de seguridad y muchas veces de liquidez. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Más o menos van? ¿Se está escuchando bien? Sí. Perfecto, profesor, se escucha. Bueno, muchas gracias. Pregunta 5. ¿Por qué se demanda dinero? ¿Sí? El principal motivo que se demanda dinero es para transacciones, o sea, la necesidad de tener dinero para realizar las transacciones que los agentes económicos deben realizar a lo largo de sus ciclos económicos. Cuando hablamos de demanda de dinero, hablamos de dinero en poder del público, dinero en poder de los agentes económicos, fuera del circuito financiero, dinero en el bolsillo de la gente, dinero en el bolsillo del empresario. Cuando el dinero está en los bancos no hablamos de demanda de dinero, hablamos de demanda de dinero en poder del público. Para hacer transacciones económicas, entonces la gente, suponga, necesita tener dinero en efectivo. En el caso del ejemplo, una familia que gana $3.000 por mes y va a gastar ese dinero a lo largo del mes, tiene el dinero depositado en el banco y va retirando el dinero del banco a medida que lo va gastando, a medida que lo va necesitando. Entonces, si tuviéramos que hacer un ejemplo, esa familia tendría una demanda de dinero promedio de $1.500 por mes si fuera gastando el dinero en forma pareja durante los 30 días del mes. Entonces, el primer motivo por el cual la gente demanda dinero es por los motivos de transacciones. La demanda de dinero varía de acuerdo a lo que es la tasa de interés. Cuando la tasa de interés del mercado es alta, ¿sí? La gente tiende a dejar el dinero colocado a interés. Entonces la demanda de dinero baja, ¿sí? Cuando la tasa de interés es baja, la gente no tiene incentivos para dejar el dinero colocado en colocaciones financieras o en los mercados de divisas, o los mercados de renta, o con ningún mercado financiero, entonces la demanda de dinero es alta. Los bancos centrales de los países regulan a través de la tasa de interés la oferta y la demanda de dinero. ¿Se entiende eso? Conforme las tasas de interés suben, la demanda de dinero baja. Conforme las tasas de interés bajan, la demanda de dinero sube. Cuanto más barato está el dinero, o sea, cuanto más baja está la tasa de interés, que es el precio que se paga por el alquiler del dinero, digamos, porque el dinero no se compra, sino se alquila porque hay que devolverlo. Cuanto más baja sea la tasa de interés, mayor va a ser la demanda de dinero. Cuanto más alta sea la tasa de interés, menor va a ser la demanda de dinero. Además, el dinero de usarse con motivo de transacción, ¿sí? También se utiliza como demanda de activo, que es lo que yo le decía. A veces la gente utiliza el dinero para atesorar. Pero el principal motivo por el cual los agentes económicos demandan el dinero es por transacción. Si bien son todos los motivos, entonces, ¿qué vimos? Transacción, ¿sí? O realizar inversiones, el principal
o reserva de valor, digamos, no para realizar inversiones, sino como reserva de valor, el principal motivo es el transaccional, la demanda transaccional de dinero. Ahí Samuelson nos explica un concepto interesante, que es la creación de dinero secundaria que realizan los bancos. Ustedes saben que el monopolio de la creación de dinero en un país o en un estado lo tiene el Banco Central, ¿sí? El que emite el dinero, en el caso de Estados Unidos es la Reserva Federal, en el caso de Argentina es el Banco Central, y así cada país tiene su Banco Central o su reserva, que son los emisores de dinero. Pero los bancos no son inocuos en esta oferta de dinero y juegan su juego, o tienen su rol. ¿Cómo es el origen del sistema bancario? El sistema bancario nace en la época antigua con los orfebres, que eran aquellos comerciantes encargados de, o que se dedicaban, mejor dicho, a resguardar las cosas de valor. Entonces, recibían de la gente las reservas de oro y de plata que tenía la gente y por un precio las guardaban. Entonces, ¿cómo era el balance del orfebre que recibía ese oro para guardarlo en su depósito? El orfebre tenía, como se ve en esta figura, reservas por 1 millón de pesos, si recibía 1 millón de pesos, ¿sí? Tenía en su activo 1 millón de pesos de reserva que había recibido de los depósitos de la gente, y tenía un pasivo, o sea, una deuda con la gente por 1 millón de pesos. ¿Sí? Hasta acá esto es inocuo, porque el orfebre recibió 1 millón de pesos y tiene 1 millón de pesos en caja y lo tiene guardado, y por una pequeña comisión lo va a seguir teniendo guardado todo el tiempo que la persona se lo demande. Pero de a poco los orfebres se fueron dando cuenta, y así fue el nacimiento de los bancos, que no necesitaban mantener todo ese dinero depositado en el banco, porque los depositantes no venían a buscar ese dinero o esos metales o esos valores que le habían confiado en custodia para llevárselos todo el tiempo. A lo mejor lo dejaban meses, años, y había un patrón más o menos común de comportamiento. Entonces se les ocurrió la brillante idea de decir, no tengamos todo este dinero acá ocioso, y una parte de este dinero la podemos prestar, y generamos un nuevo negocio, que es, además de cobrarle una comisión al que custodiamos el dinero, cobramos una tasa de interés y se lo prestamos a las empresas que lo necesitan para realizar inversiones o para hacer negocios. Es así entonces que ese millón de pesos que el banco tenía en custodia solamente va a dejar una pequeña porción en el banco, y una gran parte de ese dinero la va a prestar. Se la va a prestar a una empresa, supongamos que del millón que tenía le presta a las empresas 900.000, esas empresas van a realizar su negocio, van a hacer sus pagos por ese dinero va a ir a la mano del público, y el público va a volver al banco a depositar esos 900.000 pesos. Entonces acá, con el mismo millón de pesos original, se habrá generado una creación de dinero, porque ahora el banco va a tener 1 millón de pesos en las reservas, pero también va a tener 900.000 pesos que le trajeron los nuevos depositantes para resguardar. Va a tener 1.900.000 pesos y va a tener depósitos a la vista o pagaré por 1.900.000 pesos. Es decir, el banco lo que hizo a ese millón de pesos original emitido por el Estado, lo multiplicó. ¿Sí? Lo multiplicó, hizo una creación secundaria de dinero. ¿Se entiende esto? Sí, señor. Los bancos tienen un rol, gracias, los bancos tienen un rol fundamental en el mercado financiero, que es la creación secundaria de dinero que hacen, ¿sí?, a través de los depósitos. Cuando los bancos conservan reservas parciales contra los depósitos, lo que están haciendo los bancos es creando dinero. Tienen esa facultad de crear ese dinero secundario. El dinero bancario total suele ser igual a la base monetaria, ¿sí?, o al total de los depósitos multiplicado por la razón de las reservas. Es decir,
tiene relación con la cantidad de reservas que el banco tiene que mantener. En una economía moderna, ¿sí?, la cantidad de dinero de los depósitos que un banco puede prestar está regulada por el Banco Central. El Banco Central le dice al Banco de la Provincia de Buenos Aires: señor, usted por cada 100.000 pesos que recibe en depósitos solamente puede prestar la mitad, o sea que el 50% lo va a tener que dejar en encaje. ¿Y dónde lo va a dejar? En el Banco Central. Ahora vamos a ir viendo. No todo el dinero que los bancos reciben lo pueden prestar. Cuanto mayor sea el encaje, menor va a ser la capacidad prestable que tiene el banco y menor va a ser ese multiplicador de dinero que hacen los bancos. Cuando menor sea el encaje, mayor va a ser la cantidad de dinero que los bancos pueden prestar y mayor va a ser el multiplicador de la base monetaria. ¿Vamos bien? El Banco Sí, Central... hasta acá parece que sí. Hasta acá parece que sí, ¿no? No tiene muchas angustias todavía. El que regula esto, le dije yo que era el Banco Central, ¿sí? El Banco Central, una de las tareas principales que tiene, además de mantener el valor de la moneda, es regular la cantidad de dinero. Cuando el Banco Central ve que la economía se está recalentando, como se dice en términos económicos, es decir, que la actividad económica está siendo muy... que hay demasiada actividad económica y como consecuencia de ello los precios comienzan a subir. Para poner un freno a esto y para frenar la inflación, que genera un recalentamiento económico, el Banco Central lo que hace es aumentar las tasas de interés. Cuando el Banco Central aumenta la tasa de interés, ¿sí?, la demanda de dinero baja. Cuando baja la demanda de dinero, baja la actividad económica, baja el empleo, se reduce la demanda y vamos a la parte inferior del ciclo. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de un ciclo que es como una curva sinusoide? Un ciclo económico que sube y baja. El Banco Central va regulando y atenuando ese ciclo a través de dos mecanismos. Uno es la tasa de interés, que ahora lo vamos a ver, pero más o menos yo se lo acabo de explicar, y otro es la compra y venta de bonos en el mercado de renta fija. Es muy importante, antes de terminar la clase, que ustedes entiendan cómo el Banco Central, que es el regulador de la actividad financiera de la economía, interviene para regular la actividad económica. Si al terminar la clase alguien no lo entiende, no me deje cortar el Zoom sin saber eso. Vamos a hablar del Banco Central. Y vamos a hablar del Banco Central de la República Argentina, que no es cualquier banco central. Es un banco central muy especial. La función fundamental de cualquier banco central, la función primaria y fundamental de cualquier banco central, que son organismos autárquicos de la República, es preservar el valor de la moneda. La función para la cual se crean los bancos centrales y son manejados es preservar el valor de la moneda. Que la moneda no pierda valor, que no se achique el metro, que no se achique el kilo, que el valor sea el mismo. Para que la moneda no pierda valor, tiene que suceder que no haya inflación, porque si hay inflación, ¿sí?, la moneda pierde valor. Entonces, el Banco Central de la República Argentina fue creado y funcionó muy bien cuando se dedicaba a preservar el valor de la moneda. Pero vinieron épocas donde el Banco Central de la República Argentina tomó otras funciones, ¿sí?, y fue perdiendo de vista su función primaria y fundamental, que era preservar el valor de la moneda, y hemos llegado a día de hoy a tener un Banco Central que, o mejor dicho, hemos llegado a tener hoy una moneda que continuamente pierde su valor. Entonces, si la función principal del Banco Central es preservar el valor de la moneda, el Banco Central en Argentina hace años, décadas, que no estaría funcionando de manera muy adecuada para lo cual fue creado. Pero además de preservar el valor de la moneda, el Banco Central cumple otras funciones, como por ejemplo ser el custodio y administrador de las reservas de oro y plata, de oro y divisas, perdón.
O sea, el custodio y el administrador de las reservas del país es el Banco Central. Cuando ustedes escuchan la famosa frase Argentina se está quedando sin reservas, lo que se está queriendo decir es que el Banco Central de la República Argentina se está quedando sin reservas de oro, sin reservas de moneda extranjera, ¿sí?, que le den algún sustento a la base o al dinero que emite. También es el agente financiero del gobierno nacional, cuando el gobierno nacional tiene que hacer pagos al exterior o tiene que cumplir con los servicios de deuda o toma créditos internacionales, todas esas entradas y salidas hacia el exterior que hace el gobierno nacional se hacen a través del Banco Central. Es el responsable de la política monetaria, como yo les dije, es el que regula la cantidad de dinero que hay en la economía, es el que debe preservar porque ese dinero no pierda su valor, y lo hace fundamentalmente a través de dos operaciones, que es la fijación de la tasa de interés o modificación de la tasa de interés y la compra y venta de títulos públicos en los mercados. También se dice que el Banco Central es el banco de los bancos porque actúa como banca mayorista, es decir, cuando cualquier banco comercial tiene un problema de liquidez o necesita fondos, recurre a través de operaciones de redescuento, recurre al Banco Central para que le adelante dinero o le preste parte de los encajes que tiene depositados en el Banco Central. Acuérdense que yo le dije que cuando un banco comercial toma un depósito del público, no puede prestar a terceros el 100% de ese depósito, sino que tiene que mantener un encaje por la seguridad del sistema. Ese encaje o esa parte del depósito que no se presta, se deposita en el Banco Central. Eventualmente, si ese banco tiene un problema financiero porque vienen a buscar los depósitos, ¿sí?, demasiada gente, más de lo que pensaba, puede recurrir al Banco Central para que le adelante dinero de todos los encajes que tiene de todos los bancos en su haber. Entonces, esa función de ser banco de bancos también es propia del Banco Central o ser el gran banco mayorista. Perdón, una pregunta, a ver si entendí bien. Usted dice que cuando una entidad bancaria no tiene, a ver si entendí esto, la cantidad de fondos necesarios es cuando recurre al Banco Central para que le adelante ese dinero. Sí, todos los días los bancos recurren al Banco Central. Sí, sí. ¿Sí? Generalmente se llaman operaciones de pase y son operaciones a un día, a 2 días, a 10 días. O sea, cuando los bancos continuamente están haciendo cálculos de quedarse con la menor cantidad de dinero posible, porque cuanto menor cantidad de dinero se quedan, ellos toman prestado al 30%, ellos toman la plata al 30% hoy en Argentina y la colocan al 70%. Ah, ¿sí? ok. Entonces, sí. cuanto más finito jueguen con el número, más plata van a ganar. Si en un momento, hasta son pases intradiarios, si en un momento del día el banco se queda sin liquidez, recurre al Banco Central, que es el que tiene amontonado todo, que tiene todo el dinero de los encajes, pero son operaciones cortas, diarias, de días, de semanas. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Cuando un banco tiene problemas de liquidez, el Banco Central directamente lo liquida, como ha pasado en el país. El Banco Central lo cierra y se hace cargo de la operatoria y manda al banco a la quiebra. Ah, ok. Cuando el problema es grave, cuando un banco es, sí. digamos que hizo mal los negocios y por eso anda mal, el Banco Central directamente lo liquida. Cuando yo le digo esto, que es proveedor que trabaja con los bancos, es en operaciones de pase diarias, semanales, normales del mercado. Porque el mercado central continuamente está regulando la oferta de dinero. Continuamente. Y bueno, ya que les dije... ¿Es una pregunta? Sí. Cuando fue la crisis del 2001, que posteriormente ocurrió el corralito, ¿el encaje era un porcentaje menor y por eso ocurrió? No, ¿O no. fue otra cosa? Ahí el problema era otro. Ahí el problema fue otro. Si en el año 2001 todos los depósitos hubiesen sido en pesos, ¿sí?, todos los bancos hubieran podido devolver los depósitos. ¿Por qué? Porque el Banco Central les podía imprimir ese dinero, ¿sí?,
y prestárselo a todos los bancos comerciales para que todo el mundo que venía a buscar sus pesos se lo lleve. ¿Sí? El problema era que los bancos estaban llenos de depósitos en dólares. Había una ley de convertibilidad, ¿sí?, que se había fijado en el año 92, ¿sí?, que permitía a la gente depositar pesos en el banco, pero previo a haberlo convertido a dólares. Entonces había una paridad entre un peso y un dólar. ¿Qué pasa? Cuando tuvo el 1 a 1. Claro, cuando se produce la corrida financiera, que es lo que yo le digo, y viene todo el mundo a buscar los depósitos, el Banco Central no fabrica dólares. ¿Sí? El Banco Central de la República Argentina fabrica pesos, pero la gente fue a buscar dólares. Lo único que estaba garantizado por dólares era la emisión primaria. ¿Se acuerdan que yo le dije que hay una emisión primaria, que es la que hace el Banco Central, que es el dinero primario, y una emisión secundaria, que es la que hacen los bancos cuando prestan, ¿sí?, que multiplica la cantidad de dinero que hay en la economía. El 1 a 1 garantizaba el billete físico. Por cada billete de un peso había un billete de un dólar en el Banco Central, pero no había un billete de un dólar por cada depósito, porque ese famoso billete circulaba tantas veces y volvía al banco que todos los depósitos eran en dólares. Entonces se tiene que establecer el corralito por eso, porque no había dólares suficientes para devolverle a todo el mundo. ¿Cuál era fundamental? Depositaban pesos Depositaban pesos, pero el encaje eran pesos. El encaje, sí, claro, y la reserva del Banco Central eran dólares, pero la creación secundaria de dinero, esa que hacían los bancos en dólares, ¿sí?, eso se puede hacer contra la Reserva Federal de Estados Unidos, pero no contra el Banco Central de Argentina, que fabrica pesos. ¿Y por qué se permitió eso entonces? No, o sea, hay algo. Cuando todo el mundo fue a buscar sus dólares, Sí. ¿sí?, acuérdense que yo en la clase anterior le dije, eso fue un plan de estabilidad que realizó el gobierno de Menem, ¿sí?, para frenar un fenómeno hiperinflacionario que se venía sucediendo en Argentina, con lo cual inventaron esa convertibilidad del peso y dólar de manera de atar la moneda argentina, que estaba totalmente depreciada o corrupta, digamos así, a un sistema monetario internacional, de manera de que volviera a ganar credibilidad. Lo que nos dimos cuenta, esto hubiera funcionado bien si el Estado argentino no hubiese sido un Estado que en el mismo momento de realizar el plan de convertibilidad comienza a entrar en un recurrente déficit fiscal, de manera de tener mucho más gastos que ingresos, transformándose en un Estado que avanzaba sobre el sistema financiero y sobre el Banco Central, comiéndose todo el capital del Banco Central. Al tener déficit el Estado argentino, empezó a pedir dinero prestado al Banco Central y se transformó en el principal acreedor de la economía. Cuando la gente se dio cuenta que ese sistema económico estaba sustentado en los pagarés que emitía un acreedor que era insolvente, como el Estado argentino, porque si hay alguien que es insolvente en el mundo es el Estado argentino, ¿sí?, cuando la gente se dio cuenta, fue al banco corriendo a buscar los depósitos porque dijo, acá no cobramos más. Cuando todo el mundo fue a buscar los depósitos, hubo que instrumentar o se le ocurrió al planificador, como dice el libro, instrumentar esa especie de corralito y después corralón, porque los dólares no estaban. Hubiese sido muy fácil para los bancos extranjeros devolver los dólares, porque el banco extranjero los hubiera podido devolver, porque, a ver, para el Citibank, que tiene bancos en todo el mundo, que todos los argentinos vayan a buscar los depósitos de la sucursal de Argentina, no le produce mayores inconvenientes, porque debe ser el 0,00001 de todos los depósitos que tiene. Lo mismo para el HSBC, para el Banco Santander Río, para todos los bancos con respaldo internacional que había en ese momento, no hubiesen tenido ningún problema en devolver los depósitos en dólares tal cual lo tenían que hacer, si el gobierno argentino se los hubiera permitido.
pero ninguna posibilidad de devolver los depósitos tenía el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Hipotecario Nacional, el Banco Ciudad, que son los principales bancos argentinos, que no tenían ninguna manera de recurrir a sucursales y a filiales en el exterior, porque no las tienen, que los pudieran alcanzar esos dólares para devolverle al público. Pero si en el plan de convertibilidad de Cavallo, que a mi juicio era un mal plan, le digo por si alguno piensa que yo le digo que era un buen plan, hubiese habido, además de eso, una extranjerización de la banca, ¿sí? Una extranjerización de la banca bajo leyes internacionales, esa corrida financiera no se hubiera producido. La corrida financiera se produce porque el plan económico estaba estructurado sobre bancas con reglamentaciones locales y un Estado con un déficit fiscal fenomenal que se tragaba todo el crédito que había en la República Argentina. Al generar esa desconfianza, un Estado insolvente, como la que está generando ahora, la gente fue a correr sobre los depósitos. ¿Por qué eran en dólares? ¿Por qué la gente ahora no va a correr en el medio de esta pandemia con un Estado con un déficit fiscal de 8 o 9 puntos del Producto Interno? ¿Por qué la gente no va a correr sobre los depósitos? Porque los depósitos son en pesos y la gente sabe que el Banco Central imprime los pesos y se los devuelve. Entonces, por eso no corren. Lo que hay sí es una corrida cambiaria de gente que quiere retirar los capitales. Bueno, volvemos al tema. Última función del Banco Central, como yo le decía, es ser el superintendente de entidades financieras. Es decir, mediante comunicaciones y resoluciones, el Banco Central regula toda la actividad financiera de la República Argentina. Cuando las entidades financieras no se ajustan a las resoluciones del Banco Central, el Banco Central las inspecciona, les realiza infracciones y llegado el caso de que no cumplan y sigan sin cumplir, hasta puede llegar al extremo de liquidarlas. Cuando el Banco Central decide que una entidad financiera no quiere que funcione más, le saca la autorización para funcionar y liquida el activo y con eso paga el pasivo y si hay alguna diferencia, se hace cargo el Estado. Ha habido casos en Argentina de liquidación de bancos, y muchos, no en esta época, pero hace 20, 30 años atrás, había momentos que el Banco Central todos los días liquidaba un banco. Acá fue famoso un caso del Banco Marplatense, ¿puede ser? Banco Marplatense, Banco Ala, Banco Balcarce. Banco Ala. Sí. Muchos bancos en la década del 90 fueron liquidados. Sí. Los liquida el Banco Central, porque son un problema. Bueno, pero vamos a ver cómo se compone el balance del Banco Central. ¿Qué hay en el Banco Central? ¿Con qué cuenta el Banco Central para ser el principal actor de la política monetaria de un país? ¿Cuáles son las fortalezas? El Banco Central tiene un activo, ¿sí? Tiene un activo. El activo es el conjunto de derechos y obligaciones, de bienes y derechos que tiene un ente. El conjunto de bienes y derechos que tiene el Banco Central se compone básicamente ¿por qué? Por el oro y las divisas que tenga ese país. Todos los países, ¿sí?, tienen reservas de oro y de moneda internacional. La reserva de oro y divisas, cuanto más grande sea la reserva de oro y divisas que tiene un país, más solvente y más confianza va a generar en los agentes económicos, o más solvente va a ser el banco. Además de oro y divisas, un banco central tiene en su activo créditos al sistema bancario. O sea, todo el dinero que el Banco Central le haya prestado a los bancos, ¿sí?, a través de operaciones de descuento, operaciones de pase, como se llama, es un activo que tiene el Banco Central. Y además, en su haber, tiene adelantos transitorios al gobierno nacional. Es decir, cada vez que el Banco Central tiene ganancias, ¿sí?, por su actividad financiera, en Argentina tiene el Estado Nacional o el Gobierno Nacional tiene la facultad de pedirle prestadas esas ganancias al Banco Central. Contra esas ganancias le va a emitir un título que el Banco Central lo va a tener en su activo.
También tiene otros títulos y activos financieros, ¿sí? Pero lo importante del Banco Central es que ustedes miren lo siguiente. No es lo mismo un Banco Central que tenga en su activo oro, ¿sí? No es lo mismo un Banco Central que tenga en su activo oro que un Banco Central que tenga en su activo pagaré firmado por el gobierno de turno. ¿Me entienden eso? Sí, Va a tener mucho más respaldo un Banco Central que tiene en su activo oro y divisas internacionales que un Banco Central que tiene en su activo pagaré del gobierno de turno o de gobiernos anteriores. Para el caso es lo mismo. Sobre todo cuando ese gobierno que le emitió los pagarés es un gobierno insolvente y deficitario como es el gobierno argentino. El gobierno argentino hace 60, 70 años que es un gobierno insolvente y deficitario y nunca lo pudo solucionar. Por eso que ustedes escuchan que cuando dicen el Banco Central se queda sin reserva, se queda sin reserva. Cuando hablan de reservas hablan de oro y divisas, lo demás es papel pintado porque es incobrable. Los créditos al sistema bancario son incobrables, los adelantos transitorios al gobierno nacional son incobrables porque el gobierno nacional no está en condiciones de pagar nada. Lo único que hace el gobierno nacional es renovar continuamente la deuda, renovar, y siempre es un asiento contable. Contra ese activo que tiene el Banco Central, ¿sí? En oro y divisas y créditos al sistema bancario, adelanto transitorio, hay un pasivo. ¿Qué es lo que el Banco Central debe? Lo primero que hay en el pasivo es el pasivo, lo que se llama pasivo monetario o base monetaria. Contra ese activo está la base monetaria. La base monetaria, ¿qué es? El dinero que el Banco Central emite y que está en poder del público, en el bolsillo de la gente, o depositado en las cuentas de los bancos. ¿Sí? La base monetaria es el dinero que está en poder del público, ¿sí? En el bolsillo de la gente, o depositado en los bancos en cuentas a la vista. Eso es la base monetaria. Una pregunta, profe. Sí. La parte del activo, porque ahí en el caso de Argentina, bueno, es oro y divisa que vendría a ser moneda extranjera. ¿Qué pasa en países como Estados Unidos, por ejemplo? En países en Estados Unidos es igual. Hay muy poco oro, hay muy pocas divisas, ¿sí? Pero hay créditos al sistema bancario y adelantos transitorios al gobierno nacional que son creíbles de que se van a pagar, ¿me entiende? Son creíbles de que se van a pagar. Por eso esas monedas no se deprecian, porque la gente confía en que ese activo del banco, de la Reserva Federal o que ese gobierno va a ahorrar su compromiso. El problema que tiene Argentina es que la gente no confía que el Banco Central vaya a ahorrar esos compromisos. De hecho, el Banco Central argentino, cada vez que nos puede meter el perro, nos lo hace, fabricando dinero, ¿sí? Fabricando cada vez más dinero y depreciando el poder del dinero, el valor del dinero. Pero desde el año 1971, ¿sí? Que Estados Unidos fue el único país fue el último país que su dinero dejó de ser convertible en oro. Antes, ¿se acuerdan ustedes de la época del patrón oro? Para emitir moneda había que tener, las monedas estaban respaldadas sobre el oro que había en los bancos centrales. En la década del 60 los gobiernos empiezan a emitir dinero fiduciario sin respaldo en oro, más que nada respaldado en la confianza de la economía que los emite, y el dinero fiduciario no está respaldado en oro y divisas, pero sí los bancos centrales tienen balances importantes como para hacer frente a las corridas bancarias y tienen economías consistentes como para que las corridas bancarias no se produzcan. Son impensadas corridas bancarias en países serios. Las corridas bancarias se realizan en países donde la gente deja de confiar en los gobiernos de turno y generalmente deja de confiar en los gobiernos de turno cuando se da cuenta que el gobierno de turno fundió la caja, no da más y ya no tiene a quién pedirle prestado, y entonces dice, viene por la mía, que es la que está depositada ahí,
como lo que pasa como ha pasado tantas veces en la República Argentina. Pero básicamente entonces el activo del Banco Central lo que hace es respaldar esa base monetaria. Cuanto menos activo tenga el Banco Central, fíjense, y más base monetaria emita, menor va a ser el respaldo. Entonces, ¿qué va a pasar? El dinero va a ir perdiendo su valor, porque no es lo mismo 100 pesos respaldados en 100 pesos de oro y divisa, ¿sí? que el Estado emita millones y millones de pesos contra 100 pesos en oro y divisa y papeles dibujados por el gobierno de turno. Esto lo que yo le digo son ejemplos extremos para que ustedes entiendan. Argentina es un ejemplo extremo, no es cualquier cosa. Ustedes, si ustedes quieren ejemplo extremo de economía monetaria, un ejemplo extremo es Argentina. Argentina, todo lo mal que puede hacer un banco central, lo hace. Profe, le hago una consulta. Sí. El hecho de emitir, de estar el Banco Central estar emitiendo dinero, ¿eso no aumenta la inflación? Al Banco Central, al tener una cierta cantidad de reservas y contra esas reservas emitir cada vez más dinero, ya lo vamos a ver más adelante, lo que hace es generar inflación. O sea, no es que los precios de los bienes aumentan, el valor del dinero disminuye. ¿Sí? Es como que usted va achicando el metro. Usted midió una puerta y dice, mide 1 metro. Al otro día va a medir la puerta y el metro se le achicó a la mitad. Entonces dice, ahora la puerta mide 2 metros. Y al otro día va y se le vuelve a achicar el metro y dice, ahora la puerta mide 4 metros. No es que la puerta va cambiando la medida o va cambiando el valor. Se le está achicando la unidad de medida. ¿Sí? Claro, el valor de la moneda es cada vez menor. El valor de la moneda es cada vez menor. Entonces, lo que pasa acá en Argentina es eso, que la moneda pierde valor. No es que los precios suben todos los días porque los comerciantes son malos y les gusta aumentar los precios. No. Lo que pasa es que pierde valor la moneda. No hay demanda de pesos argentinos, la gente no quiere los pesos argentinos y se los saca de encima. Pero fundamentalmente bueno, no ningún país no quiere los pesos argentinos. No, pero eso no importa que ningún país los quiere, porque los reales tampoco los quiere nadie, pero los brasileños los quieren. El problema de los pesos argentinos es que no lo queremos los argentinos. Pero no lo queremos porque sabemos que perdemos con el peso en el bolsillo. Y no es de malos tampoco que no lo queremos. No lo queremos porque si nos quedamos con 2 pesos, mañana compramos la mitad porque se achica. ¿Se achica por qué? Básicamente porque tenemos un estado deficitario, ¿sí? que no nos genera confianza. Entonces decimos, este viene por la reserva del Banco Central y vemos que las reservas del Banco Central no crecen. No crecen porque no tienen manera de crecer, porque Argentina no hay inversión, no hay crecimiento de la economía. Entonces, disculpe, una pregunta. Sí. Entonces hay una relación entre la emisión primaria y la producción de un país. O sea, a mayor producción tendría que haber mayor emisión primaria para poder... Si hay mayor cantidad de bienes y servicios, si hay mayor producción y mayor cantidad de bienes y servicios, los bancos centrales pueden emitir dinero, de hecho lo hacen, y eso no va a generar inflación porque está emitiendo más dinero contra más mercadería que hay en producción. Cuando la economía crece, los bancos centrales pueden emitir dinero y acompañar, y de hecho tienen que hacerlo, ¿sí? acompañando con una ampliación de la base monetaria. El problema, fíjense el problema que hay en Argentina ahora, con el tema de la pandemia, y por eso se genera lo que se genera. Argentina tiene el problema de la pandemia, entonces nos vemos obligados a cerrar la economía y a dejar de producir bienes y servicios. Pero a su vez tenemos que darle de comer a la gente, ¿sí? Y tenemos que dejar que la gente viva. Entonces el Estado empieza a emitir dinero para pagarle a todo el mundo. ¿Sí? Le da a las empresas para que paguen los sueldos, a los que no tienen sueldo le da la IFE, a los otros le da los ATP, entonces empieza a repartir dinero. Es pérdida de dinero. No, pero está bien lo que hace. Es lo que hacen todos los países del mundo. Todos los países del mundo hicieron lo mismo. No es que lo inventó este gobierno. Ahora, pero no deja de ser una pérdida para el banco. Sí, para el banco no pierde porque el banco emite dinero y no lo va a pagar nunca. Pero escúcheme esto, el Banco Central Argentino emite dinero y duplica la cantidad de dinero, la triplica, o imprimió 2 billones de pesos en este año, o sea, duplicó la base monetaria.
esa base monetaria que duplicó no tiene demanda. ¿Por qué? Porque al caer la producción de bienes se le está trasladando a precio porque no tiene respaldo, siempre está respaldado contra el mismo oro divisa y un estado deficitario. Como Argentina no tiene reservas, ¿sí?, recurre a la emisión monetaria. Otros países, ¿qué hicieron? Cuando tuvieron épocas de bonanza, guardaron dinero, ¿sí?, o conservaron el crédito, y toda esa emisión monetaria lo están haciendo contra dinero que tenían guardado o contra dinero que están pidiendo prestado en los mercados. Pero Argentina Eso lo que habíamos hablado la clase pasada. Claro, Argentina ni está pudiendo pedir prestado, ¿sí?, ni está pudiendo consumir reservas que tenía de antes, porque Argentina ya se consumió toda la reserva que tenía y pidió prestado todo lo que tenía prestado. O sea, Argentina la agarra la pandemia en un momento que está fundida y había que reconstruirla. O sea, tras llovido, mojado vino. Entonces, no tiene ninguna chance. Vamos a ver, ahora si hacia fin de año logramos, ahora parece que la corrida cambiaria hubiera cesado y logramos tener un plan económico consistente que haga que los agentes económicos vuelvan a operar en los mercados y vuelva a crecer la actividad económica. Vimos el activo del Banco Central, vimos el pasivo del Banco Central, que básicamente el pasivo monetario es la base monetaria, que es el dinero que está en poder de los agentes económicos y en las cuentas bancarias. La diferencia es el capital del Banco Central, ¿sí? La diferencia entre esos dos conceptos es el capital del Banco Central, que es el pasivo no monetario. Para ir redondeando, yo les quería decir esto. El Banco Central, ¿por qué causas el Banco Central puede querer aumentar o disminuir? Estas son preguntas de exámenes que las vamos a analizar ahora, porque al profesor Castro le gusta mucho preguntar estas ¿Estos cositas. apuntes que usted tiene ahí los va a subir o no? No, porque eso ¿No? es mío. Esto es lo que usted tiene que hacer antes de mañana, lo tiene que tener. No sea egoísta. Comparta. Pero comparta, no sea malo. Esto lo tiene que tener hecho. Usted, antes de rendir el final, tiene que sentarse y hacer esto que hice yo. Pues si usted sigue el texto y las preguntas, tiene que ir leyendo los libros con esto. Nada más que yo me tomé la molestia de ir copiando y pegando el texto abajo de las preguntas. Profe, mientras busca lo que está, no sé qué está buscando. Sí, acá, ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Usted es profe de economía? Nociones de economía, sí. Si es economista. Contador Bien, público, ahí. soy yo. Bien, conocemos bien de contabilidad entonces. ¿Cómo? Conocemos bien contabilidad. Contabilidad también, sí. Todos, los tres somos contadores. El profesor Castro, la profesora Galati y yo, los tres somos contadores. Bien, una carrera que no pude seguir, pero bueno. Somos medios economistas, medios abogados y medios administradores. Todo medios, todo a media. Bueno, ¿qué sucede entonces? Cuando el Banco Central quiere regular la economía, yo le dije, recurría a la regulación de la tasa de interés. ¿Sí? Síganme el razonamiento. Cuando la actividad se está cayendo, ¿sí?, cuando caen los niveles de actividad, cuando se acrecienta el desempleo, cuando la economía entra en un ciclo recesivo, en la parte de abajo del ciclo, lo que hace el Banco Central es intervenir en el mercado. Hay dos tipos de políticas que utilizan los gobiernos, la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal la aplica el gobierno de turno, que es intervenir en la economía mediante reducciones de impuestos, intervención en los mercados,
todo ese tipo de políticas que la vamos a ir viendo. La política monetaria, que es la que maneja el Banco Central, tiene básicamente dos herramientas para intervenir en ese ciclo. Cuando la economía decrece, cuando el desempleo es alto, cuando la producción es poca, cuando la economía viene mal, el Banco Central, ¿qué hace? Reduce la tasa de interés, reduce los tipos de interés. La tasa de interés son los tipos de interés. Al reducir la tasa de interés, ¿sí?, el dinero se abarata, ¿sí?, los consumidores empiezan a pedir préstamos para comprar cosas en cuotas, los empresarios pueden pedir más préstamos para iniciar nuevas inversiones o nuevos procesos productivos, se producen más bienes, se demandan más bienes, sube el empleo, sube la producción, se produce un círculo virtuoso y la economía comienza a crecer. Cuando la economía comienza a crecer, llega un momento que esa economía entra en la fase ascendente del ciclo, es una economía que se recalienta, que ya llega a niveles de empleos satisfactorios para la sociedad, a niveles de producción satisfactorios. Los empresarios ya no desean invertir más porque tienen las cuotas del mercado cubiertas, los consumidores comienzan a ahorrar, empiezan a no consumir, la economía crece y empieza a haber presiones inflacionarias sobre el aumento de los precios. El Banco Central ahí entonces lo que hace es iniciar lo que se llama la parte descendente del ciclo, entonces lo que hace es comenzar a aumentar las tasas de interés. Al aumentar la tasa de interés, ya los consumidores no piden tanto crédito para comprar en cuota, comprar menos, los empresarios piden menos dinero para invertir, o sea que producen menos, se inicia la parte del ciclo recesivo y empiezan a aumentar los niveles de desempleo. Pero lo que baja ahí es la inflación. Acuérdense ustedes que la función del Banco Central era preservar el valor de la moneda. Entonces interviene en los ciclos económicos aumentando o bajando la tasa de interés, ¿sí?, de manera tal de atenuar el ciclo y preservar el valor de la moneda. Cuando el Banco Central baja la tasa de interés, aumenta el empleo, aumenta la producción, aumenta el consumo. Cuando el Banco Central sube la tasa de interés, baja el empleo, baja la producción, baja el consumo. Y mañana, cuando se lo pregunte el profesor Castro, por favor, no se equivoque. La otra herramienta que utiliza el Banco Central para regular este ciclo económico es la venta de títulos en el mercado. ¿Se acuerdan que yo le dije que dentro de la reserva del Banco Central estaba el oro, las divisas y esos títulos del Estado Nacional o títulos de otras empresas, otros gobiernos que los tenía ahí, que eran papeles que en este momento en Argentina son papel pintado, pero que en otros bancos centrales de serios del mundo son títulos que valen? Bueno, mediante la venta de esos títulos en el mercado, entonces el Banco Central hace el mismo juego. Si el Banco Central sale al mercado a vender esos títulos, ¿sí?, entonces lo que va a hacer es estar chupando pesos de la economía, porque va a mandar títulos al mercado y el mercado le va a pagar esos títulos con los pesos, entonces va a sacar pesos de la economía. Cuando el Estado vende títulos o interviene en el mercado abierto, como se dice, vendiendo títulos, ¿sí?, saca pesos de la economía. Al sacar pesos de la economía hay menos pesos en circulación, ¿sí?, entonces los oferentes de pesos, ¿qué van a hacer? Van a cobrar más alto por los pesos que tiene, aumenta la tasa de interés, disminuye la producción, porque los empresarios piden menos créditos, disminuye el consumo, porque los consumidores sacan menos créditos o consumen menos a plazo, disminuye el empleo y el Producto Bruto de la economía cae. Cuando el Banco Central quiere incentivar la economía, ¿sí?, en lugar de vender títulos, sale al mercado a comprar esos títulos. Cuando el Banco Central sale al mercado a comprar esos títulos, compra títulos y le paga a los agentes económicos pesos, o sea que está inyectando pesos en la economía. Al inyectar más pesos en la economía, entonces está ofreciendo más pesos. Al ofrecer más pesos, disminuye la tasa de interés. Al disminuir la tasa de interés,
los empresarios se sienten tentados a pedir más crédito para producir más, los consumidores se sienten tentados a consumir más a plazo, aumenta la producción, aumenta la cantidad de bienes, aumenta el empleo y entramos en la fase ascendente del ciclo económico. Básicamente, la función del Banco Central como regulador de política monetaria es eso. A través de estas dos herramientas influye en los ciclos económicos. ¿Se entendió? Sí. ¿Sabían Sí. que el Banco Central se dedicaba a esto? Sí. Como El de los herramienta ciclos económicos sí, entendí. de los- Bueno, Ahora, una pregunta. Sí. Hablaba de teoría cuantitativa. ahora voy a la teoría cuantitativa del dinero. Eso era medio complicado de entender. No, eso es fácil, eso es fácil. Usted tiene que entender la teoría cuantitativa del dinero de la siguiente manera. Mire, acá le estoy poniendo la fórmula. ¿La están viendo? OM por B es igual a P por I. ¿La ven? Sí. Sí, señor, sí se ve. Bueno. ¿Qué dice la teoría cuantitativa del dinero? Miren ustedes, que la oferta monetaria, o sea, ustedes vean la teoría cuantitativa del dinero en términos conceptuales, conceptuales. La oferta monetaria o cantidad de dinero que hay en la economía, multiplicado por su velocidad de circulación, es igual al Producto Bruto Interno, esa P es de producto, perdón, la P es de nivel general de precios, ¿sí? A los precios de la economía por la cantidad de bienes que hay en la economía. Entonces, básicamente, ¿qué dice? Que la cantidad de dinero multiplicada por su velocidad de circulación es igual al nivel de precio de los bienes por la cantidad de bienes que hay en la economía. Y a su vez dice que la velocidad de circulación del dinero es constante, o sea que la letra B es una constante, no cambia. ¿Sí? Que la velocidad de circulación de dinero en una economía es siempre la misma, o sea, siempre los actores de la economía hacen circular el dinero con la misma velocidad. ¿Sí? Y que la producción de un país es constante, ¿sí? Es siempre la misma. Entonces, si la velocidad de dinero es constante y la producción es constante, cuando aumenta la oferta monetaria, es decir, cuando el Banco Central imprime, no hay otra opción de que del otro lado aumente una de las dos variables para que la igualdad se mantenga. Para que esta igualdad se mantenga, si no aumenta la producción, porque es constante, sí o sí van a aumentar los precios. La teoría cuantitativa del dinero lo que dice es que si hay un aumento de la oferta monetaria, o sea, un aumento del dinero en circulación, manteniéndose constante la velocidad de circulación de dinero y el producto, no hay otra alternativa que se genere un proceso inflacionario, ¿sí? Y de que se genere inflación. De hecho, es lo que pasa hoy en Argentina. Hay un aumento de la oferta monetaria porque el Banco Central está imprimiendo mucho dinero para pagar todos estos subsidios que debe pagar por la pandemia, que debe pagar, no tiene otra alternativa que pagarlos, ¿sí? Debe pagar. Y no hay un incremento de la producción, ¿sí? Que convalide ese incremento en la oferta monetaria. Durante los primeros meses de la pandemia, si bien el Banco Central imprimía mucho, el proceso inflacionario no era alto. ¿Por qué? Porque lo que disminuyó ahí fue la velocidad de circulación del dinero. La gente recibía los pesos y no salía de la casa para gastarlos. Al no salir la gente para gastar los pesos de la casa, no le daba circulación al dinero, entonces no se produjo un proceso inflacionario fuerte en el mes de marzo, abril, mayo, junio. Pero a medida que va pasando el tiempo, este proceso inflacionario, según esta teoría, va a tender a ser cada vez mayor. ¿Se entiende más o menos la teoría cuantitativa del dinero? Sí, ahora la entendí. Sí, señor. Es en términos conceptuales. Cuando nosotros estudiamos, cuando los economistas estudian, hacemos 700 ejercicios prácticos, pero conceptualmente lo que ustedes tienen que entender es que existe una teoría cuantitativa del dinero que dice
que si aumenta la oferta monetaria, o si el Banco Central emite más dinero, ¿sí?, no incrementándose sustancialmente la producción, entonces esa igualdad de oferta monetaria y producción no se va a dar y sí o sí va a tender a aumentar los precios. Eso está basado en la teoría cuantitativa del dinero, que dicho sea de paso, son los análisis que ustedes, ¿por qué se los ponemos acá? Porque es el análisis que ustedes van a escuchar hacer a todos los economistas liberales que hablan en la televisión. Profe, ¿todas Sí. estas fórmulas las va a tomar en el parcial? No, usted la tiene. Lo que sí le va a preguntar es, supóngase, la teoría cuantitativa del dinero, si aumenta la oferta monetaria y la velocidad y B se mantiene constante, ¿qué pasa con I? Le va a decir. Usted tiene que saber qué es OM, qué es B, qué es P, qué es I. Pero no le va a tomar una fórmula ni le va a tomar un ejercicio. ¿Me entiende? Gracias, profe. Sí, no, bueno, sí, está. O si no, le va a decir, dada la siguiente fórmula, y le va a poner la fórmula. Si aumenta la oferta monetaria, el precio aumenta, el precio disminuye, el ingreso aumenta, el ingreso disminuye, ninguna de estas, todas estas, vio cómo le toman el profesor Castro las preguntas. Así va a ser. Usted tiene que ser capaz de hacer el análisis. Le dice, a ver, si aumenta la oferta monetaria y se mantiene constante, entonces el Producto Bruto tiene que aumentar y si no van a aumentar los precios. Ese análisis sí se lo va a pedir. Pero quédese tranquila que le va a salir la respuesta. Bueno, para ir terminando, ¿alguna pregunta, inquietud, angustia? Angustia sí, pero... ¿Quién quiere preguntar algo? Vamos. Nada, con un poco de miedo, profe, estamos. ¿Cómo vienen Pero- cómo vienen? ¿A puro 4? ¿Llegan o no llegan a No aprobar llegamos los a nada, exámenes? me parece. Pero ¿van promediando? Yo los ¿Eh? primeros ¿Promediando? anduvo ¿4, bien. 5, 6? El último me fue medio complicado. Sí, se complica, pero sale. Usted no se preocupe que sale. Se llega al 4. Lo que pasa es que a veces es confuso, uno se marea con las consignas. Pero bueno, es cuestión de leer, sigan los cuestionarios, lean con los cuestionarios y no va mucho más allá de lo que yo le dije hoy, así que quédense tranquilos, que si más o menos me entendieron a mí, mañana van a entender las preguntas, aunque lamentablemente se perdieron la clase con el profesor Castro, que hubiese sido mucho más interesante que escucharme a mí. Pero como digo yo, van a tener más chance de aprobar si me escuchan a mí que al profesor Castro, porque si prestaron atención ya les canté 18 de las 20 preguntas que van a hacer mañana. Bueno, última pregunta. ¿Quién quiere? Nada más. Diego. El equilibrio, había una parte que hablaba del equilibrio entre el conjunto del mercado de dinero y del de bienes, que tenía que ver en cierta forma, o sea, con el nivel de inversión, ahí se mezclé todo yo. No, sí, mezcló, pero no importa, no se preocupe por eso. La forma de determinar los equilibrios entre los dos mercados, de la interrelación entre el mercado de bienes y el mercado de dinero va mucho más allá que los alcances del curso. Usted manéjese con la teoría cuantitativa del dinero que fue la que le di yo. Si la oferta monetaria está en crecimiento y no hay un correspondiente incremento de la producción en la otra igualdad de la función, se va a producir un proceso inflacionario, ¿sí? O tiene que haber un aumento en la velocidad de circulación. No se mate con los gráficos de los textos, porque encima ustedes no son gente que esté preparada matemáticamente como para entender la interrelación entre los gráficos y las funciones. Porque No sé, para profe, eso, yo tuve un año de economía y abandoné porque no entendí nada de escuelas económicas.
Bueno, pero eso es filosofía pura. No, los años de contabilidad, pero no, mucho de esto no, ya me mareé. Bueno. Muchos gráficos. Profesor. Sí. Perdón, tengo una pregunta técnica. ¿Cuál? Sí. Una pregunta técnica. Son 7 trabajos prácticos. Hay que sumar 31,50. 31,5. Sí, creo que era dividido 4,5 por... así. Sí, 31,50 entre todos, sí. Bien. Si ya tengo los 31 puntos y medio en los 4 trabajos prácticos, Ya está, ¿es ya necesario está. pagar los otros 3? Sí, ya está. Si tiene los 31, ya está, sí. Listo. Y si quiere, entre para... le recomiendo que entre porque el final van a ser muy parecidas las preguntas, ¿eh? No se las pierda. Aunque saque 0. Profe, pero ¿por qué no, una pregunta, ¿por qué no podemos ver en dónde nos equivocamos? Porque No sé cómo yo funciona considero, eso, la verdad considero que no... de que es bueno para nosotros como para saber y repasar en las Sí. equivocaciones. Sí, pero la verdad que no tengo idea cómo funciona ese sistema. No sé ni siquiera si el profesor Castro lo ve. Creo que la máquina se lo corrige. Yo pude ver un Excel que manda el profesor en la cual nos pone en qué, Sí, si no recuerdo ¿en qué mal, área? Pero en por qué área áreas estábamos eso. más flojos, claro. Claro, eso le pone el área que está más flojo, pero no le dicen qué pregunta se equivocó, dónde metió mal la cruz. Eso no se lo dice. Le dicen en qué tema está más flojo y en qué tema está mejor, pero no le dice nada eso, porque ustedes están flojos en todo, No, podemos estar flojos en algunos temas y a la semana siguiente entender un poquitito mejor otros. Para mí eso no le dice nada, le dice dónde tuvo más suerte, nada más. Nada más. No le dice nada eso. Porque hay muchas que si usted acertó, como no le descuenta las que usted hace mal, las que tira tatetí, entonces ahí está el problema, que muchas, ese múltiple choice hay mucho tatetí, ¿vio? Y por ahí usted pegó 3 tatetí y le pone que es un fenómeno en oferta y demanda y en realidad fueron tatetí. Y usted no sabe si las que contestó bien las contestó bien y las que contestó mal hizo tatetí, no sabe. La verdad que no le dice nada eso. ¿Sí? Pero, qué sé yo, tendría que aprovechar alguna clase, creo que hay una clase antes del examen final hay una clase donde se puede hacer consultas y ver ahí de las preguntas que contestó, que hizo Tatetí, que no le quedó claro, a ver más o menos cuál era la respuesta. Pero usted me entiende lo que le digo de Tatetí, ¿no? Sí, profe, Porque sí. Pero el tema es, a veces uno se equivoca o dice, bueno, no está seguro y pone, porque es un verdadero o falso. Claro, no hay muchas opciones. Ese famoso Entonces, Tatetí. No sabe, me parece que es esta, pum, le metió. Claro, entonces y a lo siempre mejor queda en está la bien. duda. Y a lo mejor está bien, o a lo mejor está mal. Y a lo mejor una que usted estaba seguro y que le puso seguro estaba mal. Y esa que hizo Tatetí está bien. Y usted se queda convencido de que la que estaba bien, y que en realidad estaba mal, y no sabe. Si no le dan pregunta por pregunta. Por eso preguntaba cómo era, si no se podía hacer para, por ejemplo, en otras materias podemos ver en qué nos equivocamos y en otras tenemos ya directamente la corrección, el dónde y la explicación en por qué nos equivocamos. No, pero yo acá creo es como que él se los da de la manera más desagregada que lo puede hacer de acuerdo al sistema que tiene. Si se las pudiera desagregar una por una, creo que se las desagregaría, pero no se lo debe dar el sistema. Porque vio que es automático la corrección. Usted aprieta Enter y le tira la nota ahí. No sé cómo lo hace. Bueno, gracias, profe. Pero bueno, a estudiar, que no todo está perdido. Hay que seguir sumando puntos para llegar a los 31,50 para mantenerse en carrera. Y el que ya tiene los 31,50, siga entrando y haciendo y sumando puntos porque el final va a ser, siga practicando para el final porque la primera parte del final es igual, es lo mismo. Y cuanto más gimnasia tengan en el asunto, mejor. Y encima en el final lo van a tener que hacer rápido, no van a tener todo el día para
para Ahí va a hacerlo. ser re difícil, profe. Ay, sí, 24 Nada. minutos. Nadie dejó de No, yo recibirse le de tengo abogado. miedo al final. Nadie ¿Por dejó qué de no recibirse de explica abogado por eso eso. del final? Porque hay muchas versiones, profe. No, hay una ¿Cómo sola va a versión. ser? 24 minutos, 24 preguntas, algo así. Sí, no sé exactamente cuántos son los minutos, pero no todo el día. O sea, el final empieza a 1 hora y termina a una determinada hora. Y no van a tener todo el tiempo, todo el día como tienen ahora Los trabajos. para hacer el trabajo. Claro. Van a tener o 40 minutos o 1 hora, pero más o menos como que tienen que tener una gimnasia como para ya saberlo. Por eso le digo que si ya vieron las preguntas de antes y ya saben cómo es la modalidad de las preguntas, cuanto más practiquen con el múltiple choice, más fácil lo van a probar. No van a tener demasiado tiempo para ir a mirar a ningún lado. Pero entonces no son 24 minutos, porque eso se decía. Sean 24, a ver, sean 24 o sean 40, es lo mismo. Usted no va a poder contestar las preguntas yéndose a fijar al libro y buscándola en el libro. No, ¿Me obvio. entiende lo que le Pero digo? Pero ahora sí lo pueden hacer. Para los parcialitos estos, ustedes tienen las 24, tienen todo el día para hacerlo, o sea que pueden tardar para hacerlo, y lo que pasa es que uno no aguanta, quiere terminar el examen en 10 minutos. y las No, notas que igual, tenemos en los prácticos que nos están haciendo ahora, ¿eso puede influir No, en la nota no. final? Para nada. No, para nada. Olvídese, O porque sea, ni es siquiera lapidario el ayudarnos. sistema. Es lapidario el sistema. Pasó, no pasó, lo corrige la computadora. Después vienen las 2 preguntitas esas teóricas, que ahí las corrige el profesor Castro. Pero tampoco le voy a decir que el profesor Castro es así tan exigente con las preguntitas teóricas. Si usted demuestra conocimiento de que sabe de qué se trata, más o menos cómo es la cosa. Se quedó congelado, profesor. ¿Quedé congelado? Entonces, no. No, ahí se ve bien. Hay No, saludos, se ve bien. Sí. Capaz que me quedé muy duro hablando. Bueno, igual le voy sin a comentar miedo. algo. Sí. Le voy a comentar algo, porque no hay más de media hora, en realidad, media hora, 45 minutos para hacer los actuales. ¿Por ¿Los qué? actuales? Porque se te cierra la página y uno tiene un solo intento. Es muy difícil volverla a abrir después, porque ya perdiste el intento. O sea que no es tan así de Bueno. que uno tiene 24 horas, no siempre. Bueno, en otras oportunidades había Igual, 24 horas, sí. nunca tardé tanto. Lo ha ido Hasta ahora los mejorando. vengo haciendo. Lo ha ido mejorando Bueno, el profesor Castro. No, lo porque que pasa antes es había que no cada vez tiene más que malo ver está. con que el profesor Castro, es que la página de la universidad, con cualquier materia, por ejemplo, yo estoy cursando teoría constitucional, si yo estoy leyendo algo en línea y dejo la página quieta mucho tiempo, automáticamente después se cierra. Sí, O Pero sea, si tengo se que le volver cierra, a ¿qué? ¿Y tiene sacó reiniciarla. razón. cero? ¿Se cierra y sacó cero? Y tengo un solo intento, o sea que no sé si saco 0, pero tengo que ya no tengo más ese intento. Bueno. Por suerte, ya está pasando la pandemia y dice que en cualquier momento vuelven las clases presenciales y los exámenes orales, así que van a poder concurrir a rendir examen oral face to face con el profesor y demostrar todos los No sé. conocimientos. Yo en lo personal espero que terminemos el año así como estamos, porque yo la verdad que aproveché la pandemia y me anoté en 2 carreras en muchas materias. Así que si ahora se les ocurre tomar todos los finales orales, a mí me matan porque tengo todo superpuesto. Bueno. Tengo que dejar materia. Bueno. Vamos a ver. No, dicen que van a volver algunas materias de los que tienen clases de laboratorio muy atrasadas y práctica y eso, pero no las clases presenciales. Por lo menos hasta marzo van a poder seguir con Zoom. Bueno. Yo no voy a poder hacer presencial hasta que no tenga colectivos, porque donde vivo no vienen más los colectivos, desde marzo. Sí. Y no se puede. Y no tampoco, puedo viajar hasta Mar del Plata. No se puede. Claro, hasta que no vengan los micros no puede venir. Sí, aunque está abierta Claro. ahora. Yo vivo en Mar Chiquita y no tengo colectivos.
No, Bueno. pero yo peor porque yo soy de movilidad virtual de internacionalización, entonces yo soy colombiana, ¿no? Me tocaría ir hasta Argentina para una clase presencial. Ah, uy, le queda más complicado. Sí, no. Eso ya es más complicado. Las Bueno, grandes chicos, ganancias de la virtualidad. nos vemos el viernes que viene entonces con un tema bastante Bueno. más sencillo que este, ¿eh? Quédense tranquilos. Ay, qué Gracias, bueno. Nos vemos, profe. Así profe. que si les va mal en este examen, que la semana que viene es muy sencillo el tema de la semana que viene, muy comprensible, solamente hay que leer y entender. Así que quédense tranquilos que la semana que viene van a mejorar. Traten de sumar puntos mañana, hay que llegar a 31,50 para mantenerse vivo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la Perfecto. esperanza, profe. Todo lo que pueda mañana a No, sumar. sí, sí. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. profesor. Ah, profe, gracias.